Bienvenidos al tercer módulo de la certificación en línea en habilidades esenciales para investigar y publicar. En este módulo trataremos el tema del diseño de estudios y asignación de controles. Los objetivos del módulo son, primero, brindar un marco teórico de referencia para que ustedes puedan escoger el diseño de estudio más apropiado para su proyecto de investigación. Segundo, revisaremos cuáles son los principales diseños de estudio y brindaremos pautas específicas sobre cómo seleccionarlo, pero sobre todo cómo identificar los controles más idóneos para el mismo. Y tercero, revisaremos los ensayos clínicos como lo que son, como el prototipo de estudio a seguir. Empecemos. Primero que nada, brindaremos un marco teórico, pero este marco teórico es la teoría de medicina basada en evidencias. Según esta, un diseño de estudio es la descripción reproducible ¿de qué? De la arquitectura de un estudio, incluyendo detalles específicos sobre la población de estudio y sus materiales y métodos. La población de estudio se define como el universo de unidades, llámese personas, animales, registros, eventos u otro tipo de unidad de análisis, de la cual puede extraerse una muestra. La muestra es solamente una fracción del total de unidades que componen la población de estudio. Cuando uno habla de muestra, no está hablando de muestra representativa. Para que sea representativa, tiene que usarse un método de aleatorización. Solamente así se obtiene una muestra representativa. Entonces, concibamos el universo como lo que es. Es una población objetivo teórica. El siguiente paso de ese universo es la población. Y la gran diferencia es de que esta población está representada en un marco muestral. Es decir, ustedes pueden identificar a cada uno de los sujetos con un identificador único, desde el primero hasta el último. Esa lista constituye el marco muestral de la población de estudio. A partir de este marco muestral, nosotros vamos a tomar una muestra, una fracción de esa población. Pero esa es la muestra teórica. ¿Por qué? Porque cuando uno recolecta los datos, siempre va a haber sujetos que rechazan participar en el estudio, va a haber personas que llenan datos que no completan todos los datos de las encuestas, etcétera, y etcétera. De manera tal que al final nos quedamos con los datos de la muestra final. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de que la muestra representa a la población de estudio? Hablamos de lo que se considera de un atributo, de la validez interna de ese estudio. Y esta no se refiere a la representatividad, ese es otro concepto. En este caso nos estamos enfocando específicamente en aquella inferencia que es de tipo causal. Es decir, en la muestra yo identifico una asociación que es de tipo causal entre una causa y un efecto. Y el grado en el cual yo encuentro esa inferencia libre de confusión, eso es lo que se conoce como validez interna. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de representatividad? Es simplemente el grado en el que la muestra caracteriza la población de estudio de la cual fue tomada. Es decir, una muestra es representativa cuando, aplicando un método de muestreo aleatorio, obtenemos una muestra, un sample, de esa población de estudio, de manera tal de que si lo hicimos correctamente, lo que yo encuentro en esa muestra la puedo inferir a la población de estudio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de validez externa? La validez externa habla de la generalizabilidad de los resultados de la población de estudio a otras poblaciones, que es lo que nosotros queremos hacer. Ustedes hacen un ensayo clínico de una droga, demuestran que la droga es mejor que el control, y a partir de ese estudio ustedes van a utilizar esa droga no en la población de estudio, sino en otras poblaciones similares a la suya. La generalizabilidad de estos resultados a otras poblaciones, eso es lo que es la validez externa. Y cuando específicamente hablamos de la inferencia causal, hay un concepto que es más importante aún, que es básicamente la transportabilidad. Ojo aquí. Si ustedes hablan de validez y transportabilidad, se están refiriendo a la inferencia causal. Si ustedes hablan de validez externa y representatividad, están hablando del grado en el cual ustedes pueden caracterizar a la población en el caso de representatividad y cómo pueden extrapolar los resultados de un estudio a otras poblaciones en el caso de la validez externa. Otro concepto muy importante del diseño de los estudios es que ustedes sepan reconocer
a la variable independiente de la variable dependiente. La variable independiente es aquella característica que uno observa, que uno mide dentro de la hipótesis de estudio y que yo espero que tenga un efecto en un evento o desenlace, es decir, en una variable que depende de ella, en una variable dependiente. Esta variable dependiente, que comúnmente se conoce como el outcome, es la variable cuyo valor depende del efecto de una o más variables independientes dentro de relaciones de estudio. Y acá está la clave. La clave está en que esa variable dependiente no es dependiente solo de la variable independiente, sino de muchas otras. Y muchas otras entendiendo aquellas que son medidas y aquellas que no son medidas dentro de un estudio. Entonces, el arte de hacer investigación está en diseñar un estudio que permita discriminar esa fracción del efecto atribuible a la variable independiente en la variable dependiente. El efecto de la exposición sobre el outcome. Eso no es fácil en un mundo donde todo es complejo y todas las interrelaciones son complejas de por sí. Entonces, ¿por qué nos interesa saber discriminar esto una cosa de la otra? Por lo siguiente. Hay una variable que se considera como confusora, es decir, nos va a inducir a error, va a distorsionar el efecto de una exposición sobre un resultado debido a otros factores en la aparición de los que influyen en la aparición de los resultados. Por ejemplo, digamos, estoy interesado en investigar si el consumo de café incrementa el riesgo de cáncer de pulmón, pero hay un problema. Si yo hago el estudio y encuentro una asociación significativa entre una variable y la otra, no quiere decir que esa asociación es de tipo causal. Por lo siguiente, puede darse el caso de que una variable medida o no medida esté confundiendo mi asociación. De manera tal de que si yo no mido esta variable y la analizo dentro de mi estudio, voy a concluir erróneamente de que el consumo de café incrementa el cáncer del pulmón. Y si la mido, voy a poder ajustar en mi análisis y discriminar cuál es el efecto real de las variables independientes en la variable dependiente. ¿Cómo se hace o cómo se define o cuál es una de las definiciones más populares de confusor? Cuando el confusor se asocia a la exposición de manera causal y se asocia al outcome. Cuando eso sucede y yo mido esa variable confusora y hago un análisis correcto, un análisis estadístico multivariado, utilizando un método de regresión, esta asociación espuria desaparece. Entonces, ojo al guía. Una de las formas más recomendables de ajustar confusores es en el análisis, es decir, tienen que medir la variable confusora. Más adelante hablaremos de otras formas de ajustar por confusión, pero quédense con esa idea. ¿Por qué? Porque luego viene este otro concepto, que está relacionado al confusor, que es el de modificador de efecto. ¿Qué cosa es un modificador de efecto? Es aquella variable que modifica la magnitud del efecto de una exposición sobre un outcome, mas no lo cambia, no lo confunde. ¿Ok? Para todo efecto práctico, lo que hace un modificador de efecto es establecer estratos. Es decir, imagínense de que el cáncer de mama es una enfermedad que afecta tanto a hombres como mujeres, ¿ok? No es que lo afecte, que no lo afecte a los varones, sino que los afecta proporcionalmente menos o en menor magnitud. Entonces, si yo quiero hacer un estudio de cáncer de mama, yo puedo hacer dos cosas. Puedo incluir varones y mujeres y analizar el efecto de la variable género sobre esa asociación entre mi exposición y mi outcome, identificando que el efecto de este género es como modificador de efecto, sí y solo sí hace lo siguiente. Cuando este modificador de efecto tiene un valor, altera la magnitud de la asociación. Cuando no está, el efecto de la asociación cambia. Puede ser a más a menos o menos a más, es indiferente. El punto es de que, por ejemplo, en este caso, ustedes tienen una mutación BRCA, que es una mutación genética que incrementa el riesgo de cáncer de mama. Hay una parte de la incidencia del cáncer de mama se explica por la presencia de esta mutación. En el caso de los varones, el efecto de esta mutación es mínimo. En el caso de las mujeres, el efecto es mayor.
Por ende, la fuerza de asociación que existe entre la exposición y el outcome aumenta. Y para poder identificar eso tenemos que hacer un análisis estratificado. O en un modelo de regresión, incluir el efecto multiplicativo entre la variable de género y la mutación. ¿Cómo se hace eso? Se multiplican ambos factores y se incluye esa multiplicación en el modelo de regresión. Cuando ese coeficiente sale significativo, ustedes están calculando el efecto de la sinergia entre el factor mutación BRCA y el factor sexo femenino. Entonces, cuando hablamos de asociaciones, estamos hablando de que no toda asociación es causalidad y que el arte de hacer investigación precisamente nos invita a buscar esa asociación, la asociación de tipo causal, a que una causa tiene un efecto sobre una variable de desenlace. Esa relación es exactamente lo que se conoce como causalidad. Causas tienen muchos sinónimos. Ustedes los han escuchado como factores determinantes, factores precipitantes, factores reforzadores, factores protectores, factores de riesgo. Y la idea en todos estos sinónimos es la misma. Parte o una fracción de la variabilidad del outcome es explicada por esa causa en particular. ¿Ok? No toda, una parte. Para poder identificar si una asociación es causal, no dependemos solamente del análisis estadístico, tiene que haber un componente teórico y ese componente teórico tiene que ver con lo que es la validez interna y lo que es la coherencia científica. Dentro de los criterios de Bradford-Hill, que son de validez interna, está la fuerza de asociación, es decir, mientras más la magnitud de esa asociación sea mayor, eso es un indicio de que esa relación es causal. Tiene que haber una secuencia temporal. El efecto no puede ser anterior a la causa. La causa tiene que anteceder al efecto. Tiene que haber un efecto de dosis-respuesta. A mayor dosis de la exposición, mayor el efecto en la variable de desenlace. Y todo esto tiene que tener coherencia con todo el marco teórico conocido. Es decir, tiene que haber consistencia entre los resultados de mi estudio con los resultados de otros estudios. Tiene que haber plausibilidad biológica, es decir, ese hallazgo de mi estudio tiene que corresponderse con nuestro entendimiento teórico de la interacción entre la exposición y el outcome. Tiene que haber especificidad, es decir, este efecto tiene tal causa, otro efecto tiene otra causa. Si un efecto tiene múltiples causas, eso no es problema, pero si una exposición tiene múltiples efectos, ya no hay especificidad. Y tiene que haber experiencia experimental, es decir, idealmente tiene que haber un ensayo clínico o un estudio en animales que demuestre que efectivamente en presencia de la exposición se da un aumento de la variabilidad del outcome. El problema viene cuando yo mido una asociación estadística que digo es significativa, pero eso no tiene una correspondencia con la teoría, estoy encontrando una asociación de tipo espuria. Y pasa muy seguido de que ustedes no midieron un confusor y no están en la capacidad de discriminar si esa asociación es espuria o no. Para ello, ustedes tienen que entender de que siempre existe la posibilidad de sesgo. Existe la posibilidad de que, por alguna razón, medida o no medida, nos estemos desviando de la verdad. El efecto, en el caso de los estudios observacionales, puede ser diferencial o no diferencial. Es decir, el sesgo puede ir en la misma dirección de la asociación entre mi exposición y mi efecto y mi variable de outcome y no afectar las conclusiones. Yo concluyo de que esta exposición explica parte de la variabilidad del outcome. Perfecto. Pero está sesgado. En realidad la magnitud que yo estoy reportando no es la verdadera. Es mayor o menor. Pero en la misma dirección. ¿Cuándo es diferencial? Cuando en presencia de esa variable confusora, la relación se invierte. ¿Okay? Entonces me induce a un error grosero. Hay muchos tipos de sesgos. De los principales que ustedes tienen que acordarse son de los siguientes. El sesgo de selección. Yo quiero hacer un estudio de riesgos de muerte y selecciono puro paciente sano o puro paciente con un alto riesgo de presentar el outcome. Estoy sesgando mi estudio desde el inicio por los criterios de selección.
Hay un sesgo de clasificación que tiene que ver con la prueba diagnóstica. Si mi prueba diagnóstica es malísima, no voy a poder clasificar correctamente quién está expuesto o no expuesto, quién tiene el glaucoma, quién no tiene el glaucoma. Hay un sesgo de confusión que lo podemos ajustar mediante técnicas estadísticas o mediante otras técnicas que vamos a discutir más adelante. Y hay un sesgo de información, que es que la documentación del glaucoma o de la exposición no está disponible, ¿no? El sesgo de memoria, por ejemplo. Este sesgo de memoria tiene que ver y es aplicado a los estudios de tipo transversales, en los cuales ustedes van a entrevistar personas, van a encuestar personas y dependen de la memoria de las personas para saber si fueron vacunadas o no, etcétera, etcétera. Hay otro sesgo que tiene que ver con el usuario sano, en el cual yo quiero investigar la incidencia de tal enfermedad, pero esa persona que estoy investigando nunca estuvo expuesta a los factores de riesgo que aumentan el riesgo de esa enfermedad. Entonces tengo una persona cuyo riesgo per se de manifestar el evento de interés es mínimo y estoy sesgando mi estudio por esa razón. El sesgo es paciente inmortal. Estoy estudiando una cohorte de pacientes y sigo estudiando a los pacientes que fallecieron. Si ya falleció, ya no hay posibilidad de que se muera. Entonces es el sujeto inmortal. Otro aspecto muy importante del diseño de los estudios es cómo operacionalizamos nuestras variables. Existen dos tipos de variables, cuantitativas y cualitativas. De las cuantitativas, estas también se clasifican o se subclasifican en tres tipos. Tenemos las continuas y discretas, que son básicamente variables que son medidas como números, como cantidades. Pero estas cantidades tienen una distribución completa. Es decir, pueden ser, por ejemplo, edad, peso, en el cual ustedes tienen fracciones intermedias que tienen significado. 2.5 kilos de peso tiene sentido para el caso de un recién nacido. Edad de 1.5 años tiene sentido. Pero cuando esa fracción no se puede, no tiene un sentido real, estamos hablando de variables de tipo discretas. Por ejemplo, ingreso, poblaciones de humanos. Ustedes no conciben que existan 3.5 humanos, ¿no es cierto? Esa fracción no tiene un sentido en la realidad. Esa distribución de esa variable es de tipo discreto. Dentro de estas variables existen algunas específicas que están sesgadas en su distribución. ¿Por qué? Porque son conteos, ¿no? Y no existe la posibilidad de un número muy alto o muy bajo de estos valores. Por ejemplo, número de hijos. ¿Existen personas que tienen más de 30, 40 hijos? Sí, pero son extremadamente raros, son valores outliers, son valores por fuera de la distribución. Y como ustedes pueden ver, la distribución se pega mucho hacia el cero o la unidad. Entonces, ustedes cuentan cuántos tienen cero, un montón. Cuántos tienen uno, un poco menos. ¿Cuántos tienen dos? Y sigue bajando hasta desaparecer. Número de infartos de miocardio, de la misma manera. Pero hay una variable muy especial que es altamente rendidora desde el punto de vista de diseño de estudio, que es el tiempo para evento. Los estudios de sobrevida, tiempo a la recaída, tiempo a la alta, tiempo a la muerte, etcétera, etcétera. Las variables cualitativas también se clasifican en tres tipos. Cuando estas tienen solamente dos categorías se consideran como dicotómicas, positivo o negativo, vivo o muerto. Cuando tienen más de dos categorías se consideran como politómicas, nombre de los departamentos, nombre de los hospitales, etcétera, etcétera. Pero cuando dentro de esas categorías existe un orden establecido, ese es un subtipo de variable politómica que tiene un análisis específico, que son las variables de tipo ordinal. Por ejemplo, grado de instrucción, asignación de controles. Los estudios se pueden clasificar como controlados y no controlados. Los que son no controlados son los estudios muy preliminares, los series de casos, los estudios de cohorte única, los estudios antes y después, que básicamente no nos permiten hacer mayor inferencia de tipo causal. Para tener la posibilidad de hacer inferencia causal se requiere de un control. Entonces los estudios controlados tienen diferentes tipos de controles. Pueden ser los estudios en los cuales tienen poblaciones expuestas y poblaciones no expuestas y la unidad de análisis son poblaciones. Son estudios con controles ecológicos. Tienen los controles que son de tipo no simultáneo. Yo hago mi estudio ahora, pero estoy haciendo controles históricos cuando esa tecnología no existía, porque tengo la misma calidad de datos y puedo hacer un control de ese tipo. O puedo hacer controles simultáneos, de los cuales hay varios subtipos. Los ensayos clínicos controlados aleatorizados solo pueden usar placebos, por ejemplo, cuando no existe un tratamiento estándar.
Tú no puedes, desde el punto de vista ético, privar a las personas de algo que ya está establecido solamente por hacer un estudio con placebo. No tiene ningún sentido, no estás aportando a la ciencia. Puede ser un control en el cual yo cambio la dosis o cambio la forma de administración. Tengo una droga que es de administración endovenosa y quiero probar si una versión subcutánea, una dosis oral, etcétera, etcétera. O puede ser lo que es ideal, que es el tratamiento de elección con este ya está establecido, o simplemente puedo hacerlo comparando con otros tratamientos. Jerarquías de evidencia. En la época de la prehistoria, es decir, antes del año 2009, se consideraba en todos los libros de medicina basada en evidencias esta pirámide como el estándar de oro para clasificar los estudios. Pero tiene un grave problema que recién se ha podido sobrellevar casi 20 años después de que se planteara la teoría de medicina basada en evidencias. Y por casi 2 décadas hemos estado cometiendo un error gravísimo al utilizar esta pirámide como una referencia para clasificar los grados de evidencia. ¿Por qué digo esto? Porque en esta pirámide hay una asociación directa entre el nivel de evidencia y la fortaleza de recomendación, olvidándose de plano del análisis de la calidad de las evidencias. Y eso fue un error grave que hemos arrastrado por años. Y lamentablemente todavía seguimos arrastrando porque mucha gente no se entera de que esto ya cambió. Esto ya está obsoleto, ¿ok? Si ustedes entran a la página del Centro de Medicina Basada en Evidencia de la Universidad de Londres, van a encontrar que esa tabla, estos gráficos ya no existen. Y ahora encuentran una tabla que establece niveles de evidencias en las que se sobrellevan 2 errores graves. Primero, esta asociación directa entre el tipo de estudio, nivel de evidencia y fortaleza de recomendación. Tú puedes tener un ensayo clínico controlado aleatorizado y este ensayo clínico controlado aleatorizado ser de mala calidad y no puede estar considerándolo solamente porque es un ensayo clínico controlado aleatorizado como la mejor evidencia disponible. Otro aspecto importante es que no todo tiene que tener un ensayo clínico controlado aleatorizado porque no todo es sujeto de la autorización. Entonces, hay diseños de estudio que requieren una clasificación especial. Por ejemplo, los estudios de prueba diagnóstica. Y así sucesivamente. Y no solo eso, sino que en esa pirámide cometían un grave error al poner la opinión de expertos como el último nivel de evidencia, menospreciando la necesidad de que para poder interpretar las evidencias, hacer lectura crítica requiere cierto grado de experticia. Entonces no es que pueda ser independiente de la experticia del usuario, se requiere que este usuario esté entrenado para poder hacer una lectura crítica de las evidencias y poder interpretarlas de manera adecuada. Por ejemplo, ya hemos visto esto de las pruebas diagnósticas, pero veamos esto de la intervención. Cuando uno quiere medir drogas o lo que fuera, el primer nivel de evidencia es revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados o ensayos ND1. En el segundo nivel están los ensayos clínicos previamente dicho y en el tercero están los estudios de cohorte o los controlados no aleatorizados. Fuerza de recomendación. Esto ya es obsoleto. ¿Ok? Entonces, no es que el nivel 1 derechito fuerza recomendación, no, ahí tiene que haber una evaluación de la calidad. Entonces, cuando yo tengo una confianza alta en que coincide el efecto real con el efecto estimado, la calidad de la evidencia es alta. Cuando esto va bajando es moderada, cuando la confianza es limitada es baja, y cuando hay poca confianza es una calidad muy baja. Para poder analizar la calidad se usan criterios, y los criterios de calidad existen muchos, pero los más estándar son los criterios de evidencia grave. ¿Qué pasa con estos? Ustedes cogen un ensayo clínico controlado aleatorizado y lo van a degradar si este tiene una evaluación de calidad desfavorable. Por ejemplo, existe un riesgo de sesgo importante. De alta calidad lo bajan a calidad moderada. Si adicionalmente es inconsistente con la literatura, le quitan un nivel más. Si además no compara con el tratamiento de elección, sino con otra droga, porque esa droga es más tóxica y se esperaba que esa droga fuera menos tóxica, pues es una comparación indirecta, le quitan un valor más. Y ese estudio que empezó como un ensayo clínico controlado autorizado de calidad muy alta, ya lo bajaron a calidad baja. Y si encima de eso el intervalo de confianza de sus estimados es muy amplio, le quitan otro nivel más y termina como cualquier cosa, con una calidad de evidencia muy baja. Y si además, haciendo el sesgo de publicación, ya existe un alto sesgo de que los estudios con resultados desfavorables no hayan sido publicados, peor aún todavía, ya sería que enterrarlo, porque ya no entra ni siquiera en la escala de calidad de evidencias.
Y noten de que cuando estos efectos pueden ser muy importantes, lo bajan 2 niveles, ¿ok? En el caso de los estudios observacionales, un humilde estudio observacional puede tener mucha mejor calidad de evidencia que un ensayo clínico controlado autorizado. ¿Cómo? Por ejemplo, si el estudio está bien hecho y encontró un efecto muy grande, empiezan como muy baja y lo elevan a 2 niveles. De muy baja pasa a calidad de evidencia moderada. Si adicionalmente ese estudio demuestra que hay una dosis respuesta muy fuerte, inmediatamente pasa a ser la mejor calidad de evidencia disponible, calidad alta. Si el efecto es conservado porque el estudio está bien hecho y si es un análisis de regresión y se consideraron todo, bueno, ahí el efecto conservador le llevan un nivel dependiendo de dónde empezaron. Entonces, la valoración de las evidencias se hace de manera integral. Un estudio es ninguno. Yo busco todos y a partir de esos todos concluyo hacia dónde me están indicando las evidencias que van. Para ello tengo que interpretar todos y cada uno de estos valores para poder hacer una correcta valoración de la calidad de la evidencia que estoy analizando. Cuando las limitaciones son muchas, voy hasta abajo. Cuando las limitaciones son pocas, me quedo en la parte alta. Por ejemplo, digamos que estoy comparando una droga con el control ilegal y tengo los outcomes. Entonces, mi outcome duro, ¿qué cosa es? Que esta droga yo quiero que me aumente la sobrevida de los pacientes a los 5 años. Reviso la literatura y encuentro un montón de ensayos clínicos, pero solamente 5 reportaron ese efecto. Yo analizo ese efecto de los reportados por los 5 estudios, no encuentro mayores sesgos, pero la evidencia, cuando la metaanalizo, encuentro que efectivamente la calidad de la evidencia es alta, pero la conclusión de ese análisis es que no hay diferencias significativas. O sea, la droga no demuestra ser mejor que el control en este outcome que es el más importante. Un surrogate o un outcome intermedio sería la sobrevida al primer año. De esos muchos estudios, 8 reportaron eso, pero ya empiezo a ver problemas de calidad y el efecto que se estimó de manera general es indicativo de que efectivamente es favorable a la droga innovadora, pero la calidad de la evidencia en general es moderada. Adicionalmente, existen los outcomes secundarios, por ejemplo, calidad de vida. De estos estudios, solo 3 reportaron calidad de vida y cuando analizo los sesgos, hay probabilidad de sesgo, la calidad de evidencia es baja, pero cuando voy a ver los efectos no se pueden metaanalizar. Entonces, ¿qué decisión tomo a partir de esto? Depende, pues, ¿no? Porque esa es solamente la perspectiva del efecto, de la efectividad de la droga, del beneficio. ¿Cuál es el otro factor que entraría a jugar luego? El costo-beneficio. Pero en este caso en particular, yo tengo una droga que no me aumenta la sobrevida a los 5 años, que no tengo evidencias de que me aumente la calidad de vida, pero sí existe un surrogate que podría aumentar la calidad al primer año de vida y se espera que esto se correlacione con el aumento de la calidad de vida a largo plazo, cuando eso en realidad no hay evidencia y yo tengo que tomar una decisión muy fina al respecto. Hasta acá con el marco teórico. En la siguiente sesión discutiremos los diseños de estudios más utilizados en investigación y cuáles son sus fortalezas y debilidades. Gracias por su atención.